Pocos escritores y personajes han tenido tantos matices como Yukio Mishima. La controvertida y fascinante vida y obra de este escritor han inspirado diversos sentimientos. Conocido por sus escritos provocativos, su actividad política y sus ideas sobre el honor y el patriotismo, Mishima es un personaje que no deja indiferente a nadie. Muchos lo han visto como un mero provocador, otros como un verdadero genio. Hoy te contaré desde sus orígenes y obras hasta su intento de golpe de Estado, donde tuvo su triste final. Incluso hablaremos brevemente sobre la película producida nada más y nada menos por Francis Ford Coppola y George Lucas sobre la vida de este hombre. ¿Quieres conocer cómo fue su intento de golpe de Estado para restaurar el poder del emperador? ¿Te gustaría conocer sobre su obra y cómo su vida fue llevada al cine? Todo esto te lo cuento a continuación. Bienvenidos a Mr. Macha Visión. Su infancia y juventud. Yukio Mishima nació en Tokio en 1925, con el nombre de Kimitake Hiraoka, dentro de una familia de la burguesía japonesa que presumía ser descendientes de samuráis. Desde muy joven, mostró un gran interés por la literatura y la escritura. Sin embargo, su infancia fue tormentosa y solitaria, debido a que su abuela, llamada Natsu, con quien vivía, lo maltrataba. Siendo aún pequeño, fue enviado a Gakushuin, una prestigiosa escuela reservada tradicionalmente para la nobleza. Al crecer fue a vivir con su padre, admirador del nacionalsocialismo, que lo presionaba constantemente para que tuviera una imagen llena de virilidad y que afirmaba que la escritura no era para hombres. Este entorno familiar y el escenario nacionalista de la época, en el que ya soplaban aires bélicos, fueron forjando su temperamento, con ciertos toques de sensibilidad, pero a la vez de pasión hacia la imagen que Japón daba en ese entonces. A los 13 años escribió su primer cuento, y a los 16, mientras comenzaba sus estudios, publicó su primer libro de relatos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mishima fue destinado a una fábrica aeronáutica. Esto sucede después de haber sido convocado para alistarse en la Armada Imperial, que buscaba pilotos kamikaze. Pero, ¿qué pasó que no logró hacerlo? Fue rechazado. El rechazo vino durante el reconocimiento médico. Por lo visto, el médico que le hizo la revisión vio en Yukio un cuerpo poco apto, resfriado y con unas manchas que confundió con tuberculosis. Sin embargo, el joven Mishima no se opuso a ello. La experiencia de sobrevivir en una guerra en la que tantos compatriotas perdieron la vida y él no pudiendo dar su vida de manera heroica, se convirtió en un trauma profundamente doloroso e imborrable para él. En su mente ya comenzaba a idear un ideal de hombre que debía sacrificarse por su patria. Eso lo plasmaría en los siguientes años, llegando a su objetivo final en 1970. Luego te lo cuento. En 1941 publicó su primer trabajo extenso, El bosque en flor. Una característica de esta obra, al igual que las otras que escribió, es que se aleja completamente de la realidad trágica de la guerra y la derrota. La llegada del esperado éxito. Luego de la derrota nipona en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el país había sido invadido por primera vez en su historia. Japón estaba rendido y la moral por los suelos. La nación se hallaba inmersa en un periodo de desmilitarización forzada por parte de Estados Unidos. También se fijaba la creación de una nueva constitución. Es entonces cuando Mishima comienza a darse cuenta que los valores que él tanto anhelaba para su nación habían desaparecido. Eso lo marcó aún más en su temperamento y en sus ideas nacionalistas y en la búsqueda de unos ideales basados en los principios del Bushido, el código de conducta de los samuráis. En dicho contexto, el éxito por fin le llegó en 1949, gracias a la grandiosa obra Confesiones de una máscara. Una obra que lo consagró definitivamente. Aunque en general la novela fue recibida con críticas favorables, algunos se mostraron reservados frente al tema. La historia cuenta la vida de un joven homosexual previo a la Segunda Guerra Mundial, y que sin duda representaba una novedad en la literatura japonesa. Confesiones de una máscara es la historia del viaje interior del protagonista a través de sus recuerdos de la infancia y sus fantasías de la adolescencia, y del lento y aceptado proceso de forma de conciencia de su diferencia y la incapacidad experimentada hasta el límite de amar al sexo opuesto. Una obra que rompió tabúes y trajo un tema de gran relevancia no solo de la literatura japonesa, sino también dentro de la sociedad de la época.
Algo que se suele admirar de Mishima es que siempre se mantuvo fiel a sus raíces culturales, y no dudó en buscar en la literatura clásica japonesa una fuente de inspiración. Es más, su colección de 5 no modernos es una recreación en clave moderna de algunos dramas no. Pero no todo en su mundo literario se ceñía a la tradición nipona. También estaba interesado en los valores estéticos del clasicismo occidental. Prueba de ello es El Pabellón de Oro, de 1956, obra que retrata a un joven monje enamorado y oprimido por la belleza de un famoso templo budista. En 1958, después de un viaje a los Estados Unidos, Mishima se casó con la hija de un famoso pintor. Eso no detuvo su creatividad. En 1959 publicó La Casa de Kyoko, aunque esta obra no recibió el mismo entusiasmo de la crítica que algunas de sus anteriores creaciones. Mishima y su candidatura al Premio Nobel. Mishima fue propuesto en 3 ocasiones para el Premio Nobel de Literatura, aunque no logró obtener tan ansiado premio. Se ha comentado que Mishima quiso dejar el premio a Yasunari Kawabata, de más edad, como muestra de respeto para el hombre que lo había presentado a los círculos literarios de Tokio en la década de 1940. En 1968, su mentor, Kawabata, ganó el premio y, curiosamente, comentó lo siguiente: «Ignoro por qué me han dado el Nobel a mí existiendo Mishima. Un genio literario como el suyo lo produce la humanidad solo cada 2 o 3 siglos. Tiene un don casi milagroso para las palabras». Mishima y la defensa de sus ideales. En la década de los 60, la figura de Mishima se divide en 2 facetas distintas, pero interconectadas de su personalidad. Por un lado, el Mishima, hombre de acción, encontró una idea que la verdad solo se puede alcanzar a través de un proceso intuitivo en el que el pensamiento y acción son inseparables. El soporte teórico para su filosofía. La ética de los samuráis se convirtió en su máximo ejemplo y en la suma de los valores auténticos de Japón, lo que lo llevó a escribir El camino del samurái. Por otro lado, Mishima se sintió atraído también por la ideología de los guerreros y se convirtió en portavoz en la necesidad de restaurar los valores de la cultura prebélica y militarista. Mishima tenía una obsesión por la idea de la decadencia física y una visión estética y masoquista del heroísmo. Esto lo llevó a tener una vida agitada, llena de actitudes retóricas y posturas extremas. Conocidas son sus provocaciones a estudiantes universitarios de izquierda durante las charlas que daba. Aún así, los debates se desarrollaban con respeto mutuo. A partir de 1955, Mishima comenzó un fuerte programa de ejercicio físico, que incluía, además del culturismo, la práctica de artes marciales, para llegar a sus ideales sobre el físico. Su siguiente paso fue el entrenamiento militar en la base de Sietai, junto con un grupo de estudiantes universitarios. En esa época también con un modelaje fotográfico en el que enseña su cuerpo esculpido. A veces como si fuese un fiero guerrero, y otra en situaciones bastante provocativas. En sus diálogos o entrevistas siempre hacía hincapié sobre la casta samurái y el valor del bushido, siempre hablando de forma nostálgica sobre ese pasado que él consideraba glorioso y en el que su modelo de país, Japón, debía retomar. 普段から武道の鍛錬はいたしますが、なかなか生々のことでは戦場の華々しい死なんてものはなくなってしまった。Su milicia y el intento de golpe de Estado. En 1967, Mishima se alistó en las Fuerzas de Autodefensa de Japón, como comentamos anteriormente. Allí recibió entrenamiento básico. Un año más tarde, él y un grupo de amigos crearon la Tatenoka, la Sociedad de los Escudos, una organización paramilitar de jóvenes que anhelaban el resurgimiento del Bushido. Como resultado, Mishima preparó de forma meticulosa su muerte durante al menos 4 años. Nadie ajeno a él, cuidadosamente seleccionado, sospechaba sus planes. Esta iniciativa fue motivada por el desencanto que sentía ante la debilidad de las instituciones y la sumisión constitucional del ejército. Fue en esos 2 últimos años que Mishima dejó lista su famosa tetralogía, El mar de la fertilidad, que incluye Nieves de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel. El 25 de noviembre de 1970, en un intento de recuperar los ideales heroicos de preguerra, Mishima y 4 miembros de su grupo
se dirigieron a un cuartel del Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa en Ichigaya, Tokio. Una vez dentro, ataron al comandante en una silla. Con un manifiesto y pancartas en mano, Mishima se asomó al balcón para dirigirse a los soldados reunidos abajo y motivarlos a que se alzaran y restituyeran el poder del emperador. Sin embargo, y lamentablemente para él, no logró ser escuchado y terminó su discurso después de unos minutos. Frustrado, regresó a las oficinas del comandante y procedió a llevar a cabo el ritual del seppuku, gritando «larga vida al emperador». Uno de sus acompañantes, llamado Morita, también lo siguió en su ritual. Mishima en el cine. Además de sus grandes obras literarias, Mishima participó en obras teatrales y en el cine. Destacaremos el cortometraje, adaptación de una de sus obras, Yu-Koku, Patriotismo, en el que encarna a un teniente del ejército imperial que decide cometer seppuku, casi un ensayo de lo que sería su final. También destacaremos la película Hitokiri, de 1969, donde interpreta a un samurái pro-imperial del dominio de Tosa, quien curiosamente también comete seppuku. En el mundo cinematográfico, no podía faltar una película biográfica sobre Mishima, dada su importancia y su variopinta vida. En 1985, Paul Schrader dirigió la película Mishima, una vida en 4 capítulos, coproducida nada más ni nada menos que por Francis Ford Coppola y por George Lucas. Tomando como partida su último día, nos muestra episodios de su infancia, sus comienzos como escritor y posterior triunfo profesional, su transformación en estrella mediática, sus obsesiones por la belleza física y su sexualidad, entremezclados también con representaciones de algunas de sus obras. Por cierto, la película nunca se estrenó oficialmente en Japón. La principal razón fue el boicot que hizo la viuda de Mishima y las amenazas de un grupo de extrema derecha que se oponía a la representación de Mishima como homosexual. No obstante, si te gusta la obra de Yukio o si tienes curiosidad por él, te recomiendo verla. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. La vida de Yukio Mishima es un ejemplo de complejidad y controversia, pero también de genialidad. Por medio de su obra literaria nos mostró su maestría, pero también nos llevó a ver una vida llena de actividad política e ideas sobre el honor, el hedonismo y de marcados ideales. Es posible, como mencionó el premio Nobel Kawabata en referencia a Mishima, que un genio literario como el suyo lo produce la humanidad cada 2 o 3 siglos. ¿Tú qué opinas? ¿Conocías a Mishima y su obra literaria? Házmelo saber en los comentarios y por favor, si te gustó el vídeo, déjate un buen like y suscríbete al canal. Nos estarás ayudando muchísimo para que continuemos hablando de historia y cultura popular del país del sol naciente. Muchas gracias por vernos. Matane.